y he podido revisar las encuestas que se han publicado y las no publicadas en esta última semana. Lo más interesante es cómo ha afectado en la credibilidad de sus votantes libertarios, fundamentalmente jóvenes. Yo creo que afectó definitivamente a su base electoral, política relevante. Los jóvenes pasaron de creer en Milei en empezar a mandar memes. Las encuestas están captando en estos días toda esta reducción, toda esta caída de imagen positiva por la falta de credibilidad? Todavía no. Esto es fundamental. Cuando uno se siente erosionada la credibilidad en política, suele ser casi siempre un punto de no retorno. La credibilidad es infinitamente más importante que la imagen positiva y que otro tipo de variables políticas electorales que se estudian mucho. Cuando uno detecta que la base creíble de una persona, un líder político, un candidato, un presidente, lo que fuere, es erosionada, es rasguñada, yo creo que este es un primer paso hacia un proceso de declive progresivo que no sabemos la velocidad a la que va a tener. No nos deja el señor Javier Milei de que no descansar del tema argentino cuando analizamos siempre los temas, elegimos aquellas temáticas en la pizarra. El señor Milei nos da mucho trabajo porque nos obliga a caracterizar otra vez lo que viene sucediendo políticamente en la Argentina. Ya saben todos y todas que la semana pasada, el viernes, hace ya unos días, Milei promocionó, difundió, lo que quieran decir, una criptomoneda que no la conocía casi nadie. De repente hubo una gran pérdida económica para todos aquellos que invirtieron en esa criptomoneda llamada Libra. Después borró el tweet, se explicó de tal manera que era no aclares que oscurece, porque se iban metiendo cada vez más en más y más y más problemas, más allá de que pudieran censurar y editar una entrevista. Imagínense el nivel de laberinto en el que se encontraba el presidente Javier Milei respecto a este ya conocido como CryptoGate, LibraGate, o llámenle como quieran. Primero fue, creo que hay que entender la decisión de Javier Milei fue en el marco de lo que en la Argentina llaman acto fallido, que es cuando te traiciona el inconsciente, ¿no? ¿Y por qué le traicionó al inconsciente al señor Javier Milei para promocionar esta moneda? Pues le traicionó en tanto en cuanto él, primero, cree que el modelo económico argentino es un modelo económico exclusivamente dependiente de la timba financiera y del casino financiero, lo que hace ya casi 50 años se acuñó el término de la financiarización de la economía como los inicios, los albores del neoliberalismo. Lo digo porque a veces cree Milei que inventó la penicilina, pero fue inventada hace 50 años en su modelo económico y entonces es como que uno acaba hablando sobre aquello sobre lo que uno piensa constantemente. Y además, ese acto fallido tiene mucho que ver con una suerte de cuando alguien se cree absolutamente más poderoso o indemne de cualquier cosa y acaba normalizando ese cualquier cosismo constante que hoy en día tiene Javier Milei como bandera. Es decir, cualquier cosa. Y lo ha dicho desde, no sé, cuando dijo los precios de la Argentina están bajando porque la cuenta fake de Jumbo me lo dice, ¿no? E imagínense, bueno, cuando uno normaliza decir cualquier cosa, es como que se le va acabando el miedo al ridículo. ¿No os ha pasado a veces algún amigo o amiga que ha dicho tantas boludeces seguidas que ya la boludez 101 lo dice con cierta normalidad? Bueno, Javier Milei creo que el viernes pasado dijo y planteó con un acto fallido este error grave, grave, no forzado. Y yo quisiera, se ha dicho mucho de cuánto, y se va, yo creo que están abiertos todos los cauces judiciales en Estados Unidos, en Europa y en la Argentina, y yo creo que esta película, esta serie no ha terminado, creo que van a correr mucha agua bajo el puente en términos todavía judiciales, me parece que es el tema que se investigará, la responsabilidad, la falta de ética pública del señor Javier Milei, cuánto participó en este tipo de estafa, si cobraron o no cobraron, cuánto está involucrada su hermana y actual jefa de gabinete de la presidencia. Todo eso
Veremos judicialmente hasta dónde se llega. Ya hay un hecho, porque lo interesante de todo esto es que el hecho fue notorio, no hace falta, fue fraganti. Ya él mismo lo dijo y lo hizo. Lo interesante que yo quisiera para analizar esto desde otra óptica, complementaria a todo lo que se ha planteado de esta estafa financiera, es que yo creo que Javier Milei este caso ha provocado dos grandes efectos. Uno es que impacta sobre la credibilidad de Javier Milei en aquello de lo que él presume saber, que es el tema financiero. Esto es fundamental. Cuando uno se siente erosionada la credibilidad en política, suele ser casi siempre un punto de no retorno. La credibilidad es infinitamente más importante que la imagen positiva y que otro tipo de variables políticas electorales que se estudian mucho. Cuando uno detecta que la base creíble de una persona, un líder político, un candidato, un presidente, lo que fuere, es erosionada, es rasguñada, yo creo que este es un primer paso hacia un proceso de declive progresivo que no sabemos la velocidad a la que va a tener. Es más, y he podido revisar las encuestas que se han publicado y las no publicadas en esta última semana. Lo más interesante es cómo ha afectado en la credibilidad de sus votantes libertarios, fundamentalmente jóvenes. Los jóvenes tienen algo que siempre me dijo Álvaro García Linera. Te dan muy rápido el voto y te lo quitan igual de rápido. Es todo muy efímero, es todo muy volátil. Y es cierto que en un momento determinado puedes tener el respaldo de una población mayoritariamente joven porque se acaban enganchando por tus formas, por tu estilo, por tus promesas, pero igual que te dieron ese apoyo coyuntural, te lo quitan a la misma velocidad que te lo han dado. No hay un cheque en blanco de esta población joven. Y yo creo que afectó definitivamente a su base electoral, política relevante. Los jóvenes pasaron de creer en Milei en empezar a mandar memes de Javier Milei. Estos mismos votantes libertarios dejaron de creer en Milei para empezar a mandarle a los amigos y a las familias los memes de Javier Milei. Yo decía esta semana de broma y en serio que el memetro, si me permiten el término, el memetro, es una de las herramientas políticas más interesantes para detectar cuando un político cae en declive. Dicho de otro modo, cuando aumenta el volumen de memes en la sociedad respecto a una figura política, esa figura política empieza a estar condenada a ser irrisorio y a ser ridículo y a que la gente se ría de él en vez de que la gente crea en él. ¿Estoy diciendo con esto que se le acabó el capital político electoral de Javier Milei en adelante? No lo sabemos. No sé, no tengo ni idea. Lo que sí estoy diciendo es que es un importante rasguño a su credibilidad en su propia base libertaria, fundamentalmente en los jóvenes y también en otra clase de la ciudadanía que lo votó más bien como un voto anti y no por una afinidad. Y yo creo que en este electorado realmente empieza a tambalearse ese contrato de credibilidad. Eso es fundamental en la política. Es fundamental en la política. Permítanme la nota a pie de página respecto a esto. Las encuestas están captando en estos días toda esta reducción, toda esta caída de imagen positiva por la falta de credibilidad. Todavía no. No exijamos precocidad en los análisis, en los estudios de opinión pública. Yo creo que estamos acostumbrados a que queremos que todo sea tan precoz. ¿Se acuerdan de lo de Alberto Fernández? Cuando fue descubierta la foto de Olivos que afectó a una de las bases de su credibilidad, que era la ética, no ser más, cumplir con los temas éticos más que nadie. No fue inmediato la caída de imagen positiva, tardó un tiempo. Lo que sí se afectó fue la credibilidad. Y para terminar, y había dicho dos efectos, el segundo efecto que ha pasado muy invisibilizado en estos días en la Argentina y que yo creo que es relevante ponerlo en su justa dimensión es en el favor que ha hecho Javier Milei a la oposición argentina. Cuando digo la oposición no hablo solo de la clase partidaria opositora, hablo de la ciudadanía, de la dirigencia, de ciertos medios de comunicación, de cierta militancia. Lo digo de otro modo. Cuando ganó Javier Milei las elecciones, todo resultado electoral en contra suele provocar una
duda a alguna población, incluso alguna dirigencia y algunos medios de comunicación y alguna militancia, empiezan a dudar. No sé si me estoy explicando. Es decir, empiezan a decir, ¿será que, que este tipo es infalible? Que es muy listo, que es audaz, que es el más listo de la clase, qué increíble lo que nos ha hecho. Cada cosa. He escuchado a algunos incluso periodistas de este lado ideológico, que no del lado mileísta, que no lo son, pero como que permea la duda si ya Milei vino para quedarse, si es el tipo más inteligente del mundo, el más audaz, el más todo en positivo. Inclusive parte de la dirigencia opositora, inclusive parte de la militancia opositora, inclusive parte de la ciudadanía opositora. Yo creo que este tipo de bochorno, como lo ha caracterizado y categorizado The Economist en su último artículo, ha dicho su primer bochorno, yo no estoy tan de acuerdo en el primero, pero sí en que esta es una magnitud importante del bochorno, yo creo que ha logrado de alguna manera que ya el que dudase de la infalibilidad de Milei, de la inteligencia de Milei, creo con honestidad que ahora empieza a creer que no, que lo de Javier Milei no tiene nada que ver con el rigor, ni con la audacia, ni con la inteligencia. Lo que es cierto es que dice cualquier cosa, que no tiene ningún tipo de ética ni moral y que es cierto que es el hijo del caos de la política argentina. Yo creo que este tipo de errores no forzados del señor Javier Milei y de su gobierno han hecho también un flaco favor a buena parte de la oposición que tenía dudas. Todo aquel que en el 16, 17 creyó que Macri era hegemonía para toda la vida, María Eugenia Vidal para toda la vida, recordarán la hegemonía amarilla, la de los globos de colores, y que al final no fue tan así, porque los errores no forzados graves suelen ir pagándose lentamente. Yo creo que este es un momento de inflexión de la política argentina. ¿En qué velocidad va a ir, no sé, cayéndose esta identidad política emergente que ha sido la que ha liderado Javier Milei? No lo sabemos, pero que el rasguño está hecho sí y bueno. Creo que como corolario, si me lo permiten, un poco recordando cuando Evo Morales en el 2005 decía que el mejor jefe de su campaña era el embajador de Estados Unidos en Bolivia, yo creo que el mejor jefe de campaña de la oposición contra Milei es el propio Javier Milei con estos errores no forzados que hacen mucho daño porque además hay un coste económico, financiero para mucha ciudadanía. Ay, a ver si nos deja tranquilo para la próxima. Seguimos en la pizarra.